le damos la palabra a nuestros panelistas en La Habana. Comenzamos por el doctor Andrés Saldívar Diegues, quien de una manera muy resumida, el tiempo nunca será quizás suficiente para explicarlo, nos contará la referencia histórica de la imposición del bloqueo a Cuba. Buenos días, compañeros funcionarios del MINREX, funcionarios de otros organismos, compañeros panelistas de aquí de La Habana, panelistas de Washington, señoras y señores de la prensa. Debo hablar de la génesis de las persecuciones financieras que llevan ya más de 55 años, dirigidas a frenar los créditos, impedir la movilización de capitales externos, las inversiones extranjeras directas, la inserción cubana en la economía mundial, dañar los ingresos por exportaciones de bienes y servicios. Las finanzas externas fueron el primer objetivo del bloqueo enemigo. El 12 de febrero de 1959, el Banco Nacional de Cuba pidió un empréstito al gobierno de Estados Unidos para estabilizar las finanzas internas. Se habían robado más de 400 millones de dólares del Tesoro Público los funcionarios de la dictadura. Fue una negativa. No se dio. El presidente Eisenhower dijo que primero se estabiliza el gobierno antes de preocuparnos por estabilizar sus finanzas. La instrumentación del bloqueo y la instrumentación de aquellas medidas para perseguir financieramente a Cuba obedecen a la primera de la gran operación subversiva, la de Playa Girón. Lo más significativo de aquel momento fue el corte en sus inicios y posteriormente en marzo de 1961 la suspensión de la cuota azucarera cubana en el mercado estadounidense, un golpe que hubiera sido irremediablemente malo para el país de no contar con la solidaridad internacional. El 19 de octubre del 60 se adoptó la primera medida seria del bloqueo al prohibir las exportaciones estadounidenses a Cuba. A los cubanos nos gusta recordar la frase de Lester Mayori, el funcionario del Departamento de Estado, cuando se estaba instrumentando esta guerra económica, que era una línea, resumidamente, una línea de acción que tuviera el mayor impacto, es negarle dinero y suministros a Cuba. Fue al calor de la siguiente gran operación, y es lo que subversiva, y es lo que demuestra la génesis subversiva del bloqueo, es que fue durante la operación Mangosta, en el año 62, que se instauró el bloqueo. Fue la medida 11 de esa operación Mangosta, de la que se derivó la orden ejecutiva presidencial 3447 del 3 de febrero del 62, que instrumentó esta guerra, que instrumentó el bloqueo. Una frase de la operación Mangosta: la revolución puede ser debilitada y destruida si el flujo de dólares hacia el país se elimina a través de la pérdida de las líneas de crédito. La siguiente operación subversiva, que ha trascendido como de múltiple vía, una medida muy seria del 8 de julio de 1963, cuando el Departamento del Tesoro puso en vigor las regulaciones para el control de activos cubanos. Esencial. Ello trajo consigo el congelamiento de los fondos cubanos depositados en bancos de Estados Unidos, la prohibición de todas las transacciones financieras y comerciales que no estuvieran bajo licencia, la prohibición de exportaciones a Estados Unidos, la prohibición a cualquier persona de cualquier nacionalidad y lugar de establecer transacciones no autorizadas con Cuba en dólares estadounidenses. Este fue un momento definitivo en el afianzamiento de las medidas de bloqueo, una medida tan insólita como fue artificialmente bajar los precios del azúcar en el mercado mundial. Una preocupación de Kennedy que Cuba se beneficiaría de la alza que se pronosticaba hasta el 65, y el Departamento de Agricultura adoptó las medidas de financiamiento de la producción en otros países para que en el 64 la salida de Cuba del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. En el 79, medidas comerciales para fortalecer este bloqueo. Realmente las tempestades que vivimos hoy, tengo el criterio de que esos vientos comenzaron con la administración Reagan. En sus inicios desestimó, o sea, echó atrás algunas medidas positivas que se habían adoptado en las administraciones anteriores. Su primera medida, con un efecto en la actualidad tremendo, la incorporación de Cuba en el listado de países promotores del terrorismo. De inmediato, la incorporación de empresas
la creación de los denominados designados cubanos, de 1986 al 87, 88, ya con 7 listados. Los designados, sobre estos listados, ninguna persona bajo jurisdicción de Estados Unidos podía sostener relaciones con ellas. Es del momento el fortalecimiento de la OFAC. Fue el momento que le otorgaron 40 nuevos funcionarios. Fue el momento en que recibió un financiamiento adicional millonario para desarrollar sus acciones. Salto en el tiempo, 1992, Ley Torricelli. Una ley oportunista cuando había desaparecido el comercio, nuestro comercio con el campo socialista, para impedir, y sobre todo la medida importante que nos afectó, la prohibición. Primero, el no comercio con las transnacionales norteamericanas en otros países, y que ningún barco que tocara puerto cubano podía tocar puerto Estados Unidos. Comenzó a encarecer nuestro flete, comenzó a incrementar el riesgo país. El siguiente paso, la ley Helms-Burton de 1996. ¿Para qué hablar? No es necesario profundizar lo que significó esto para cortar la inversión extranjera directa en los momentos en que tan falta hacía al país para poder salir del periodo especial, y ya inversión extranjera que desde el 94 había comenzado a cobrar puertos. De este mismo momento fue la primera de las leyes contra el terrorismo, de la cual se sucederían en los próximos 5, 6, 7 años, hasta los primeros años de este nuevo milenio, y que han sido en los últimos tiempos uno de los pivotes para apretar y perseguir nuestros fondos en el exterior. Nuestros fondos congelados en los bancos, y después de eso todo nuestro fondo. En el 98, la ley ómnibus de asignaciones presupuestarias para el 99, con 2 enmiendas que fortalecían el bloqueo, pero sobre todo la sección 211, la usurpación de marcas y nombres comerciales cubanos, con un efecto directo, pero también con un efecto perspectivo al desestimular inversiones extranjeras en estas esferas de producción de productos líderes cubanos. Del 2004, Plan Bush. ¿Qué decir del Plan Bush si no fue un apriete de rosca, como se catalogó aquí en Cuba, como en ningún momento anterior, para afectar nuestras entradas? Brevemente, mayores obstáculos para la entrada de divisas, se creó el grupo de persecución de activos cubanos, mayores restricciones para viajes de norteamericanos, incremento de la persecución de las operaciones turísticas. En su actualización del 2006, la creación de una fuerza de tarea interagencias para perseguir la comercialización del níquel en todo el mundo. Se fortaleció el grupo de persecución de activos cubanos, creó el grupo de trabajo para la aplicación de sanciones a Cuba. O sea que realmente fue un momento tremendo. Un estudio realizado por la Oficina de Fiscalización del Gobierno de Estados Unidos en el 2007 arrojó que el 70% de las multas impuestas por la OFAC entre el 2000 y el 2005 se debían a violaciones del bloqueo contra Cuba. En los momentos en que el mundo estaba, o supuestamente Estados Unidos estaba luchando contra el terrorismo, la fuerza mayor de la persecución de la OFAC se dirigió contra el comercio cubano. 2009, Administración Obama. Medidas cosméticas iniciales para retrotraernos a la etapa de final de Clinton, pero las medidas inteligentes, suaves, supuestamente para ayudarnos, el financiamiento de la USAID, para que hubieran zunzuneos y piramideos. Lo realmente novedoso, para terminar, la persecución financiera incrementada. Del 2010 al 2014, de 130 acciones extraterritoriales, fueron 81 en la esfera financiera, con 38 entidades multadas, con un monto astronómico, $11.489.303.652. Y en este caso hay que hablar entonces de la multa Paribas, la increíble multa de 8.970 millones. Quería solamente terminar expresando que las recientes declaraciones de un funcionario importante, bajo cuyo mando está la OFAC, él decía que Estados Unidos disponía de otros medios no militares para poder marcar su impronta en el mundo. Nos gustaría terminar diciendo que esas medidas contra Cuba son las que se están aplicando desde un documento del 1 de julio del 59, cuando recordaban, existen otras armas en el arsenal de la guerra económica.
prohibición a préstamos públicos o privados, el tratamiento comercial discriminatorio, etc. Esto que ahora la OFAC y UFANA que está aplicando en el mundo contra nosotros llevan 55 años aplicándolo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Andrés